tal? Gusto saludarte una vez más en tu podcast Hazte Feliz, porque solamente tú tienes la clave. Estoy muy agradecida, como en todos los podcasts, agradecida por el público que tenemos, agradecida por la gente que nos ha escuchado, agradecida por los invitados y agradecida por tu podcast Hazte Feliz, también agradecida por el apoyo. Y también quiero agradecer por los patrocinadores que se han unido poco a poco a este podcast. Le quiero dar gracias a la patrocinadora Ilse Psicóloga, la cual ha sido colaboradora y ahora es patrocinadora también. Le damos gracias a Moranas Boutique, que también ha estado dentro de este podcast y también es colaboradora. Le damos gracias a Joyería del Pueblo y Pueblo Jewelers Diamond Gallery, porque ellos son el símbolo de la elegancia, del prestigio y de la categoría. También le damos gracias al patrocinio de Rigus Boot Town. Rigus Boot Town, donde vaqueros y vaqueras realmente visten a la moda. Le damos gracias también al patrocinio de Deportes al Máximo de Arturo Ochoa. El día de hoy vamos a platicar un tema, el cual, pues, este tema definitivamente te puedo comentar que me llegó y durante el proceso de el tiempo que uno se está intentando construir, es yo creo que en el momento donde pues uno más lecciones se aprende. ¿Y qué tuvo que pasar para que llegara ese proceso para yo poderme construir? Bueno, lamentablemente sí, pasar un momento no agradable, pasar una situación que no deseaba, pasar una situación que no esperaba. Sin embargo, en ese momento donde cae la tormenta, es en el momento donde empezamos a volver a crecer. Una de las cosas que yo he comentado en los podcasts es que los seres humanos estamos para evolucionar. Y en esta vez también me tocó recordar que necesitaba volver a evolucionar, a crecer, porque no me podía quedar donde estaba, porque sé que no he llegado al lugar a convertirme en la persona que quiero ser. Sin embargo, a veces nos cuesta trabajo, y más cuando sucede esa situación, el darnos cuenta que es importante vivir la tragedia, vivir la situación, vivir el mal momento, vivir esa racha muy a veces dolorosa. Y en el momento no vamos a entender, y posiblemente hace 2 meses yo no lo hubiera entendido. Hace 2 meses solamente yo seguramente estuviera preguntándome por qué pasan las cosas, estuviera preguntándome por qué los demás me dañan, si yo al final de cuentas soy paz y amor, ¿no? Y muchas veces todos nos ponemos esa máscara de que es que yo soy una persona buena y no le hago daño a nadie. Por eso el día de hoy te voy a platicar sobre aprender de mis errores. Y no lo quise mencionar como aprendí de mis errores, porque nunca voy a dejar de aprender. Siempre voy a estar aprendiendo lo que pasó, lo que está pasando en este momento, que sigo aprendiendo, y seguramente en un futuro voy a seguir aprendiendo. Pero aprender de mis errores, te digo que también es de valientes, no cualquiera. Esta frase, este tema suena tan ligero, suena como que, aprendo de mis errores. Pero, ¿sabes una cosa? Nos cuesta trabajo aprender de nuestros errores. Y voy a iniciar con esta frase. No soy perfecta y lamento decirte que nadie lo es. Así es, a veces creemos que somos perfectos, ¿no? A veces creemos que solamente otras personas están queriéndonos dañar y a veces creemos que nosotros no hacemos nada. El día de hoy te voy a platicar de esos errores que cometes en tu vida diaria, en esas relaciones de pareja, en esas relaciones laborales, en esas relaciones sociales, en esas relaciones de amigos, en esas relaciones de familia. A ver, ¿alguna vez te ha tocado que algún familiar te dañe? ¿Tu mamá, tus hermanos, tu pareja, tus amigos, tu jefe? Te dañan, ¿no? A veces nos ha tocado vivir una situación donde pues nos sentimos mal, sucede una situación
y nos hieren el corazón, porque el corazón duele y cuando alguien llega a ese, pues a la parte así donde algo te dicen, algo te hacen y que dices, oye, ¿pero qué hice para que me hicieras eso? A veces uno solamente se pone esa máscara de víctima. Y primero voy a iniciar con una historia, mi historia personal. Una de las cosas que a mí me gusta platicar en estos podcasts es en base a mi experiencia, es en base a lo que yo he vivido. Y el día de hoy, pues, en este episodio, donde me encuentro solamente yo, pues quiero hablarte un poquito más íntimamente de qué fue lo que pasó y por qué llegué a decir, ok, vamos a hablar de los errores que cometemos. Y te voy a comentar algo. Yo no sé si posiblemente todavía el año pasado yo no sabía que cometía tantos errores. Este año la vida, Dios, el universo me enseñó a abrir los ojos, ponerme lentes desde varias perspectivas para darme cuenta que no solamente es esa persona la que hace cosas malas o la que hace cosas que me terminan dañando, sino que yo también he hecho cosas, he dicho palabras en las cuales también he dañado a otros. Y me costó tanto reconocerlo, me costó tanto darme cuenta de que no era la víctima. Y bueno, quiero iniciar con la historia de que yo anteriormente pensaba que la gente pues solamente me querían dañar. Y fíjate, hace poquito en la última sesión que tuve con mi psicólogo, platicando con él, yo le comentaba, es que yo soy una de las personas, o bueno, ahorita me estoy dando cuenta, que yo antes actuaba de la manera en la cual solamente quería que la gente que estaba a mi alrededor estuviera bien. Y voy a mencionar a mi núcleo principal, que son mis padres y mis hermanos. Yo al inicio, cuando era pequeña, cuando era una niña, cuando era adolescente, yo solamente decía, yo quiero que mi mamá, mi papá, mis hermanos estén bien. Si ellos están bien, yo estoy bien. Y yo ocultaba, negaba, rechazaba mis emociones, lo que yo sentía, porque yo en ese momento decía, si yo amo mucho a esas personas, pues obviamente quiero que esas personas estén bien y es solamente lo que me interesa. Sin embargo, en este año, en este 2024, y creo que una de las cosas que me ha ayudado mucho es este podcast, a reflexionar porque, pues, a ver, ¿qué voy a hablar? Y fíjate, yo creo que muchas de las personas que hacemos podcast o hacemos contenido como de superación personal, nos damos cuenta que cuando tocamos un tema, cuando hablamos sobre algo, ese tema pues lo queremos platicar para influir en otras personas, ¿no? Pero al final de cuentas nos damos cuenta, vaya la redundancia, que nos impacta tanto a nosotros y que ese tema lo necesitábamos escuchar. Porque a veces uno tiene las palabras, uno a veces sabe qué decir, pero cuando se encuentra en la situación, no lo toma. No sé si se te ha pasado, ¿no? Que está esa amiga que le estás dando súper consejos de que no, sí, no, es que no tienes que hacer eso, no te tienes que dejar. Y bueno, no, eres la mejor psicóloga y eres muy sabia. Te estás en la situación y cometes esos errores. Entonces, regresando a mi historia, en esta historia donde yo antes creía que era la víctima, donde yo antes creí que los demás me dañaban, donde yo antes decía, bueno, es que si yo soy tan buena, si yo todo lo que hago, porque yo solamente me interesaba que los demás estuvieran bien, si yo todo lo que hago, lo hago con mucho amor y solamente intento que los demás estén bien, ¿por qué los demás me terminan dañando? Porque uno dice, si yo me porto bien con otros, los otros se van a portar bien con nosotros. Y en ese momento, inconscientemente, porque yo siempre he sido de las personas, o un tiempo atrás, había sido de las personas que solamente intentaba ver las cosas positivas. Y lo negativo, decía que no me afectaba. Sin embargo, me afectaba demasiado. Y te voy a decir una cosa, una de las cosas de no aceptar es que eso se te va quedando adentro. ¿Y qué es lo que pasa? Son cosas
de las cosas que más te dañan. Entonces, yo decía, pues que no, si yo me portaba bien, si yo hacía cosas buenas, por ende me iban a pasar cosas buenas, por ende los demás me iban a tratar bien. Entonces llegó un punto donde yo decía, es que pues no me quiere la gente con la que me porto bien, mis amistades, mi familia, no les importo tanto, porque al final de cuentas, a pesar de que yo me porto de la mejor manera, terminan dañándome. Entonces mucho tiempo yo viví con esa máscara de víctima, de que solamente yo soy la persona buena, solamente yo intento estar bien con los demás y los demás al final de cuentas son mal agradecidos. No se dan cuenta de que yo estoy haciendo un esfuerzo, de que yo estoy intentando no dañarte, pero ojo, en ese supuesto intento seguía dañando a gente. Seguía dañando a esas personas que yo amaba tanto, seguía dañándolas inconscientemente, y muchas de las cosas que nosotros hacemos son inconscientemente. Entonces, en ese momento, bastantes años de mi vida, yo creo que la mayoría de los años que me ha tocado vivir, viví en ese papel. Hasta que, pues, con terapeutas, con historias, con situaciones, con relaciones, con rupturas de amigos, con peleas con mi familia, poco a poco me he dado cuenta, he abierto los ojos, me he puesto diferentes lentes, he visto las situaciones de diferentes perspectivas, que me doy cuenta que la gente, las personas que están a mi alrededor, no me querían dañar. Pero muchas veces actuamos desde nuestra perspectiva, desde lo que a nosotros nos hace bien. Y debemos de entender que cada persona le afectan diferentes cosas, diferentes situaciones. ¿Te ha pasado que alguien te dice un comentario tan natural y tú lo tomas tan negativo? Tú dices, ay, esta persona, o sea, ¿de verdad le caigo mal? ¿Por qué me dice esto? No sé si te ha pasado, ¿no? Entonces, a veces esa persona que hace ese comentario que a ti te súper dañó, que a ti te súper hirió, pues no lo hace con intención de dañarte. Simple y sencillamente es porque a esa persona el decir eso, pues no le causa ninguna sensación, no le daña, no le duele. Sin embargo, hace ese tipo de comentarios porque cree que te pueden ayudar, porque cree que también te puede servir esa retroalimentación. Sin embargo, nosotros a veces tomamos ese comentario de una manera negativa, ¿no? Y es ahí donde yo me di cuenta que en la última situación que me tocó vivir, no tan grata, yo dije, a ver, a esta persona yo le di lo mejor que tenía en ese momento. Ojo, ojo, ojo. Lo mejor que yo tenía. Lo mejor que yo tenía. Y le di lo mejor que yo tenía. Me comporté, intenté ser, o sea, la persona más pura. ¿Por qué? Porque ya otras situaciones, otras historias, experiencias, me había dado cuenta que la había regado. Sin embargo, en ese momento no terminaba de reconocer conscientemente esos errores, ¿eh? Entonces, a esta persona le trato de dar todo y al final de cuentas, bueno, no sucede la historia, no termina bien. Y digo, no manches. O sea, si yo fui tal, hice tal, intenté mejorar y todo eso, ¿no? ¿Por qué terminó así? ¿Por qué sucedió eso? Y al inicio yo estaba como que en shock y no quería culpar, porque dije, bueno, en muchas situaciones ya he culpado y vuelve a suceder, o sea, el culpar no me da la solución. Entonces, buscando terapia, regresando con el psicólogo, con esta situación, dije, a ver, he ido a terapia, he ido con el psicólogo, me han ayudado, he visto cosas que no había podido ver. Sin embargo, llegaba un punto donde pues yo decía, ay, no, es que ya no me están diciendo o ya no estoy viendo a lo que a mí me interesa en ese momento. Y decía, no, pues no me está gustando cómo está trabajando esta persona, ¿no?
Pero en esta situación, cuando uno tiene una caída, es cuando uno suele buscar ayuda. Si no tienes una caída, regularmente te vas a caer en ese momento. Entonces, yo después de vivir esta caída, dije, bueno, otra vez, regresamos a las andadas, vamos a ver qué está pasando. En este momento, yo fui bien consciente y dije, no, a ver, si pasó 1, 2, 3, 4, 5 veces, creo que no tanto va por la otra persona, creo que también va por mí. Algo está sucediendo dentro de mí. Entonces, regreso a terapia, regreso con el psicólogo, empiezo a platicar y ya no, sabes, no, tú así como que bien directo. A ver, me pasó esta situación, quiero que me digas por qué. Obviamente el psicólogo regularmente pues no va a iniciar de ahí, va a decir, a ver, es que yo no te puedo solucionar eso, quiero saber qué pasó o qué ha pasado detrás de todo tu pasado para poder entender esa situación. Sin embargo, en ese momento, pues ya, tomando terapia, platicando, sesiones y todo eso, llegó un momento donde dije, ok, sí es cierto. Y algo que me dijo mi psicólogo fue, a ver, si esa persona actúa de cierta manera, actuó seguramente porque en un cierto momento esa persona te dio algo, o te dio su amor, te dio un regalo, X situación, sucedió algo y tú no le tomaste la importancia, no se lo reconociste. Sin embargo, esa persona, pues en base a eso que recibió de ti, actuó. Entonces, como actuó de esa forma, tú ya lo rechazaste o tú ya lo sentiste como herida. Sin embargo, tú también tuviste que haber hecho algo, tú también tuviste que haber dicho algo para que esa persona actuara de esa manera. Entonces, en ese momento me quedé pensando y dije, a ver, yo estoy pensando que la persona me quiso dañar, que la persona no le interesó, que la persona se fue actuó por su ego, que la persona tomó decisiones por egoísta. Pero ya reflexionando, dije, bueno, sí es cierto. A lo mejor yo inconscientemente, o a lo mejor yo, sin ver las cosas de la forma que la otra persona las está viendo, yo terminé dañando mucho a esa persona. Me costó tanto trabajo aceptar que yo había dañado a esa persona, porque del inicio te platico que yo di lo mejor de mí. Yo intenté ser la mejor persona, yo intenté en ese momento ser mi mejor versión y al final de cuentas pues no resultó. O sea, no resultó porque al final de cuentas pues sí dañé, al final de cuentas hice acciones que seguramente lastimé a esa persona, dije palabras que lastimé. Y si me preguntas que si yo quise lastimar, jamás. O sea, jamás yo actúo en alguna relación interpersonal con alguien para dañarlo. O sea, jamás. Sin embargo, yo sé que esa persona pues no lo hizo por dañarme, ¿no? Entonces, a lo que voy con esta historia es que inconscientemente nosotros dañamos, nosotros cometemos errores, inconscientemente. Yo he cometido muchos errores y he dañado a mucha gente sin querer. Y a mí eso me costó trabajo. Porque yo, Vianey Rodríguez, jamás he intentado lastimar a una amiga, jamás he intentado lastimar a mi mamá, he intentado lastimar a mis hermanos, jamás he intentado lastimar a mi papá, jamás he intentado lastimar a una relación, jamás he intentado lastimar a mis amigas. Sin embargo, lo he hecho. Porque seguramente si yo voy y le pregunto a mi papá, le pregunto a mi mamá, le pregunto a esa pareja, seguramente algo hice que terminé lastimando a esa persona. Y por eso sucedieron situaciones en esa relación. Entonces, aprender de mis errores de inicio me costó mucho trabajo. De inicio, aprender de esos errores fue como que un shock súper grande. Porque no sabía lo difícil que era darme cuenta. Y fíjate, yo nunca he dicho que soy perfecta, pero no sabía lo difícil que era el
pues quitarme los lentes que yo había cargado mucho tiempo de víctima, lo difícil que era quitarme esa máscara de que los demás me dañan y que yo nunca los daño, porque al final de cuentas yo dañé a mucha gente. Entonces, si te remontas a tu ex relación, seguramente tú terminas una relación culpando a la otra persona, diciendo que tú no hiciste nada. Sin embargo, ¿cuántas veces actuamos o no agradecemos o solamente quisimos recibir a nuestro interés, a nuestra conveniencia, a lo que nosotros creemos que es bueno o que es normal, el recibir esas palabras, el recibir esas acciones, y como no las recibimos, pues ya automáticamente ya estamos juzgando al otro? Sin embargo, la pregunta es, ¿cuántas veces tu pareja, tu expareja, quiso recibir halagos, quiso recibir acciones de ti que tú no se las pudiste dar? Y mi psicólogo me dice, si una persona actúa de cierta manera, quiere decir que esa persona, por ejemplo, te da amor, no sé, dándote muchas visitas, visitándote mucho, y de esa manera tu pareja para ti, tu pareja para ella, es el amor, ¿no? Y para esa persona es como que, no, pues es que mira, aquí estoy. Y tú, a lo mejor lo que quieres, no sé, son muchas palabras de amor, de afecto, y no las recibes, sino que él con su presencia cree que ya está dándote ese amor. Y tú estás esperando palabras, ¿no? Entonces dice, quiere decir que como esa persona no te dijo esas palabras, no te quiso. ¿Ok? Dice, ahora vamos a cambiar la situación. ¿Qué tal si tu pareja esperaba muchas visitas de ti y tú solamente le decías palabras? Es un ejemplo muy X, ¿eh? Entonces dice, recibe muchas palabras de ti, de afecto, whatever. Entonces quiere decir que como tu pareja solamente recibía palabras y no recibía visitas, quiere decir que tú no amabas a esa persona. Y yo, pues no, pues o sea, sí la amaba, ¿no? Porque pues yo le estaba diciendo muchas palabras de afecto. ¿Ok? Entonces, muchas veces nosotros esperamos recibir el amor que nosotros creemos que es correcto y no somos capaces de quitarnos esos anteojos y ver de diferentes formas, de diferentes ángulos lo que está pasando a nuestro alrededor, porque solamente nos cegamos a verlo así. Porque así yo estoy viendo algo. Pero si me quito las manos de un lado, para la gente que nos está viendo en YouTube, pues en realidad ya mi vista está viendo enfrente y también a los lados y está viendo diferentes panoramas. Y eso es lo que sucede también en lo que estamos esperando de una persona. El que de una cierta manera tú ves unas cosas y de otra cierta manera ves otras. Al final de cuentas, una de las cosas que yo he aprendido, el ver, aceptar mis errores, es aceptar esos errores, pero ¿qué tengo que hacer para que no sucedan? Primero que nada es aceptar, obviamente, darnos cuenta en qué no lo hicimos bien, en qué nos cegamos a nuestra perspectiva sin darnos cuenta que la otra persona ni piensa como nosotros, ni tiene las mismas ideas como nosotros, ni es como nosotros. Entonces es reconocer esos errores y posteriormente entra mucho aquí. Y yo creo que varios psicólogos con los que me ha tocado compartir me han dicho, si tú no hablas, no tienes la comunicación y no le dices a esa persona, cualquier persona con la que estés teniendo pues ese conflicto, lo que quieres, lo que esperas, en qué momento tú crees que esa persona te va a poder entender, porque esa persona también tiene su forma de pensar, esa persona también cree que te está sirviendo de la mejor manera, sin embargo, pues a la mejor no. Pero para que te escuchen, para que te entiendan, lo tienes que pedir. Y eso, fíjate, qué incongruente. No sé, una vez, no sé si lo escuchaba en un podcast o lo platicaba con alguien, pero me dicen, mira, algo bien curioso.
muchas veces lo que estudiamos es lo que más nos hace falta. Y yo, así como que, como un payaso, ¿no? Ok, yo soy comunicóloga. Y una de las cosas que a veces me doy cuenta que me hace demasiado es saber comunicar, al menos a mis seres queridos, lo que quiero, lo que deseo. Porque cuántas veces hemos esperado que los demás nos adivinen. Y esto pasa mucho en la pareja. Queremos que mi pareja adivine qué es lo que quiero comer, a dónde quiero ir, qué es lo que me gusta. Sí, hay personas que sí son muy observativas y te observan y, le gusta tal cosa o quiere tal cosa. Pero hay otras personas que pues no son tan visuales, no son tan detallistas, y esas personas como que sí están, te quieren, pero a lo mejor también la situación que están viviendo, la mente está en otra parte, en el trabajo, en los problemas, en situaciones, en algún problema. Entonces, una de las cosas es aprender a comunicar. Entonces a mí me ha tocado muchas veces, mucho trabajo reconocerlo. Entonces, a lo que voy con esto es, aprende de tus errores. Porque si uno se da cuenta de qué está haciendo mal, es más posible que yo pueda corregir eso. Al contrario, si yo me sigo cegando, si yo sigo negándome a que yo también he hecho cosas mal, a que yo también he cometido errores, a que yo también he dañado a los demás, a que yo también he sido cruel con otros, y ojo, les vuelvo a decir, es inconscientemente, pues ahí entra la empatía. Y fíjate, en este últimos 2 meses me tocó compartir con mi hermana, la cual la quiero mucho, y me gustó mucho compartir con ella porque me di cuenta que ella, por toda la terapia, por todo el trabajo que ha hecho para ella para poder pues estar bien y todo eso, me di cuenta que a pesar de que a veces nos salimos de ese enfoque, de esas casillas, nos damos cuenta que esa persona sigue haciendo cosas que seguramente no puedes controlar, pero vuelves y te conectas. A ver, ¿qué está pasando? No estoy teniendo esa empatía. Entonces, a lo que voy con esto es, reconoce tus errores. Fíjate qué hiciste mal. De verdad, en toda relación pasada que tú te estés sintiendo que eres la persona víctima, hay algo que hiciste. Hay algo que sucedió. Hay algo en lo cual tú, se podría decir, también la cajeteaste. También hiciste algo mal. También dañaste a otros. Y al final de cuentas, una de las cosas que nos puede liberar o nos puede mejorar es tener esa comunicación con esa persona especial y decirle, a ver, yo pienso esto, yo quiero esto, yo siento que sucedió tal cosa, y también tener la suficiente pues empatía de poder decirle a la otra persona de una forma que lo pueda entender y que esa persona no se lo pueda tomar personal. Sin embargo, el aceptar esto es de valientes. El aceptar que yo lo hice mal, el aceptar que yo no fui la mejor persona en ese momento, el aceptar, porque a veces nos gana el ego, Yo creo que mucho tiempo en mí, aunque yo era una persona como que según viviendo en que todos estén bien y yo estoy bien, creo que dentro de ahí conmigo predominaba mucho el ego. Entonces, simple y sencillamente eso, date cuenta de que cometiste errores, date cuenta que en todas esas relaciones hay algo que tú hiciste para que esa persona actuara de esa forma. Y de esa manera darte cuenta qué error cometiste, darte cuenta qué hiciste mal para tú no volverlo a cometer. Y una de las cosas que yo creo que tenemos que aprender es a decir. Y lo repito otra vez, a decir, porque a mí me cuesta mucho, a decir qué es lo que quiero, a decir qué es lo que siento, a decir tal vez qué es lo que espero. Que ojo, una de las cosas es, no des algo esperando que te agradezcan de cierta manera, que actúen de cierta manera, porque te vas a llevar muchas desilusiones, como yo hasta la fecha la sigo haciendo. Y creo que ahí entra también, si eres una persona controladora,
que me super incluyo, también yo creo que las personas que somos controladoras le tenemos que bajar a querer controlar todo, porque al final de cuentas el querer controlar no nos va a ayudar a que la situación mejore. Entonces, en este podcast quise hablar sobre esto, porque en estos últimos meses me he dado cuenta que tengo que aceptar mis errores para poder seguir creciendo, para poder seguir avanzando, porque si yo no acepto todo lo mal que hice anteriormente, ¿qué crees que va a pasar? Mi historia se va a seguir repitiendo. Mis historias trágicas las voy a seguir repitiendo. Y por ende, pues voy a seguir sufriendo. Y yo creo que esto me tuvo que armar mucho de valentía, mucho de ganas de querer estar bien, de querer generar esas relaciones sanas, porque yo en lo personal creo que intento tener relaciones sanas en todos los aspectos, y mientras yo no acepte esos errores, no voy a poder estar generando relaciones sanas. Entonces, en el podcast del día de hoy hablamos sobre cómo es aprender de mis errores, porque eso realmente es de valientes. Una vez más te quiero dar gracias por escuchar tu podcast en Hazte Feliz, porque a veces es importante como introspeccionarnos. ¿Qué es lo que está pasando dentro de mí? ¿Qué es lo que yo no estoy haciendo? ¿Qué es en lo cual yo me estoy cegando y estoy como que no queriendo ver? Y a veces eso en lo cual nos estamos cegando, no querer ver, son una de las cosas que nos van a pues detener a no poder llegar a ese camino, de poder no pues generar esas relaciones que queremos, no poder generar esa felicidad. Porque al final de cuentas, si yo no veo mis errores, voy a seguir victimizándome, voy a seguir echándole la culpa a los demás. ¿Alguna vez has solucionado algo culpando a otro? Yo creo que no. Si nosotros culpamos a los demás por lo que hacen, nos vamos a seguir quedando con esa insatisfacción. Sin embargo, si nosotros nos hacemos responsables de lo malo que nosotros estamos haciendo, seguramente vamos a poder cambiar la situación, tomar decisiones y de esa manera poder cambiar nuestro camino a lugares, cosas que realmente queremos. Entonces, te hago la invitación para que reflexiones en todo tu trayecto. O es más, solamente enfócate en una área que tú quieras. A ver, ¿por qué terminé mal en ese trabajo? ¿Por qué me la llevo de pleito con mi familia? ¿Por qué sucedió eso en esa relación? Enfócate en eso. Y humildemente, de verdad, así como que no soy perfecto, nadie es perfecto. Date cuenta qué fue lo que sucedió. Date cuenta realmente tú qué hiciste mal, realmente tú qué podías haber hecho mejor. Y de esa manera aprende a reconocer esos errores para que no los vuelvas a cometer. Aprende a comunicar, a decir, te lo digo una vez más, a decir, porque quiero que me entre a mí, a decir lo que queremos, a decir lo que sentimos, a decir que nos duele. Me duele que actúes así, me duele que estés ausente. ¿Qué podemos hacer? ¿A qué acuerdo podemos llegar? Darnos cuenta de cómo mejorar esas relaciones. Cualquier relación la podemos mejorar si aceptamos nuestros errores, nos damos cuenta de lo malo que estamos haciendo. Una vez más, gracias por escuchar tu podcast Hazte Feliz. Yo soy Vianey en tu podcast Hazte Feliz. ¿Por qué? Porque solamente tú tienes la clave.